Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenida a mi canal. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En todos mis videos dibujo a alguien relacionado al caso y esta vez voy a dibujar a Seinaker Nodal. Brian Kohberger nació el 21 de noviembre de 1994 en Albrightsville, Pensilvania. Sus padres Michael y Mary Ann se casaron y educaron a sus 3 hijos con una crianza cristiana. Aunque no hay mucha información sobre las hermanas de Brian, encontré que ambas estudian psicología. Durante muchos años, él y su familia vivieron en una comunidad bastante pequeña llamada Effort. Hasta ahora no he encontrado mucha información sobre la infancia de Brian, pero cuando entró a la preparatoria él tenía sobrepeso y sus compañeros se burlaban mucho de él. Sin embargo, durante el último año de preparatoria, Brian bajó 45 kilos y según sus amigos su actitud cambió de forma radical. Una compañera de Brian comentó: "Estaba delgado como un rayo. Fue después de esa pérdida de peso que muchas personas notaron un gran cambio". Este cambio no fue positivo porque parece que pasó de ser una persona de la que se burlaban a él comenzar a burlarse de otras personas. La compañera de Brian comentó que él llegaba a ser agresivo físicamente al punto de que en una ocasión ahorcó a su hermano. Ella agregó: "Cuando Brian se enojaba un poco con él, se ponía físicamente agresivo". El hermano de su compañera dijo que a Brian le gustaba mucho señalar sus inseguridades y lo hacía todo el tiempo. Él dijo: "Brian básicamente insinuaba que era un poco torpe y olvidadizo y que me faltaba inteligencia para ser su amigo". En toda la información que encontré sobre Brian, el hecho de que tuviera una actitud de superioridad era algo constante. También, desde que era adolescente, él ya mostraba muchísimo interés en los crímenes. El interés era algo que compartía con todos, al punto en el que una de sus maestras comentó que ella creía que él sería policía u oficial de cárcel. Con el tiempo, la actitud agresiva de Brian causó que sus amigos se alejaran de él porque parecía que siempre quería pelear con alguien. Y un gran detonante de esta agresividad fue que Brian comenzó a consumir heroína. Uno de sus amigos comentó: "Lo veías volverse cada vez más autodestructivo. Realmente se mantuvo aislado". Después de que terminara la preparatoria, Brian le dijo a una de sus maestras que había ido a rehabilitación y que ya tenía ganas de tener un mejor futuro. Así, en el 2018 obtuvo su título de asociado en artes en psicología de Northampton Community College. Luego, Brian continuó con sus estudios en la Universidad de Sales en Center Valley, Pensilvania, donde se graduó en el 2020 con una licenciatura en psicología. Después de esto, en el 2022, se graduó de su maestría en justicia penal. Parece ser que Brian estaba tan obsesionado con la criminología que sus maestros interpretaron su atención con ser un alumno brillante. Por otro lado, su comportamiento hacía que las mujeres que lo rodeaban se sintieran muy incómodas. Al ser mayor de edad, Brian solía ir a un bar a tomar solo, y si se acercaba a una mujer y ella no le correspondía, él se molestaba mucho. Luego de terminar su maestría en Pensilvania, Brian se mudó a Pullman, Washington, para obtener un doctorado en la Universidad Estatal de Washington. Además de estar estudiando, fue asistente de profesor en el Departamento de Justicia Penal y Criminología de la universidad. Mientras estudiaba su maestría, una de sus compañeras dijo: "Él describía las cosas de la manera más complicada, tal vez académicamente posible. Era como si estuviera tratando de convencer a la gente de que sabía de lo que estaba hablando". En cuanto a su relación con sus familiares, una tía comentó que él era bastante extremista con la alimentación. Como era vegano, llegaba a pedirle a sus familiares que compraran ollas y sartenes nuevos porque no comían nada si donde se cocinó se había cocinado carne. En agosto de 2022, mientras estudiaba su doctorado, Brian vivía en un complejo de departamentos. Uno de sus vecinos comentó que cuando Brian se mudó, él hizo todo lo posible para presentarse y hacer planes para tratar de convivir con él. Las personas que vivían en Pullman y llegaron a conocerlo lo describían como una persona extrovertida y que en general era muy hablador. Otro vecino comentó que él buscaba evitarlo cuando llegaba a los departamentos porque dice que las conversaciones con Brian se hacían muy largas. Como les había dicho, Brian trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. También llegó a aplicar a una pasantía en el departamento de policía de Pullman. A solo 16 minutos del departamento de policía donde Brian quería trabajar, vivían 6 estudiantes. La casa donde vivían estaba ubicada en 1122 King Road y como la distribución es un poco complicada,
llegada, les hice el modelo 3D de la casa. La casa está en desnivel, por lo que el primer nivel está algo reducido y únicamente tiene 2 recámaras. Al estacionarse y entrar por la puerta principal, se encuentran las recámaras de Dylan y Bethany. No voy a compartir mucha información sobre ellas dos porque han intentado mantener su privacidad después de lo sucedido. Continuando con el recorrido, al subir las escaleras llegamos al segundo nivel donde está el área social. A la derecha está la recámara donde dormía Zaina y en ciertas ocasiones su novio Ethan. Zaina tenía 20 años y nació el 5 de junio de 2002. Ella creció en Arizona, pero eventualmente se mudó a Idaho para poder estudiar mercadotecnia. Su hermana mayor, Jasmine, la describió como muy positiva, alegre, con un buen sentido del humor y que quien la conocía la terminaba amando. Zaina amaba a su perro y le encantaba ir de viaje con su familia. Ella estaba en una sororidad y trabajaba en un lugar llamado Mad Creek, que era un restaurante, a 5 minutos en carro de la casa donde vivían. Además de ser muy alegre y responsable, le encantaban los deportes desde voleibol hasta fútbol y atletismo. Ese amor por los deportes lo compartía con su novio Ethan. Ethan, que solía pasar mucho tiempo en la casa, había conocido a Zaina en la universidad. Él nació el 28 de octubre de 2002 y, como les digo, compartía el amor por los deportes con Zaina. Nació en Seattle y era un trillizo. Su hermano se llama Jim y su hermana Stacy. Eventualmente, toda su familia se mudó a Idaho para poder estudiar en la universidad. Además de estudiar una carrera en Administración de Recreación, Deportes y Turismo, Ethan trabajaba en un campo de tulipanes junto con sus hermanos. Continuando con el recorrido de la casa, al subir al último nivel estaban las recámaras de Maddie y Kaylee. Maddie conocía a Zaina porque estaban en la misma sororidad y trabajaban en el mismo restaurante llamado Mad Creek. Maddie tenía 21 años, nació el 25 de mayo de 2001 y las personas que la conocían la describen como una persona muy alegre y muy inteligente. A Maddie le gustaba grabar videos y disfrutaba mucho pasar tiempo con su mejor amiga Kaylee. Kaylee y Maddie eran tan amigas que fueron a la misma preparatoria y ahora ambas estaban estudiando en la Universidad de Idaho. Kaylee nació el 8 de junio de 2001 y su padre la describió como una hija que traía muy buenos recuerdos a la familia y como una amiga muy fiel. Ella también vivió en esa casa, pero recientemente se había graduado porque adelantó muchas materias. Consiguió trabajo en Texas y aunque ya no vivía ahí, decidió visitar a sus amigas el fin de semana del 11 de noviembre de 2022. Entonces, el sábado 12 de noviembre, todos decidieron salir. Kaylee y Maddie fueron a un lugar llamado Corner Club, ya casi no pasarían tiempo juntas, entonces querían aprovechar para convivir. Por otro lado, Zaina y su novio Ethan salieron a una fiesta en una fraternidad a alrededor de 10 minutos caminando de la casa. Las otras dos amigas, Dylan y Bethany, también salieron esa noche. Kaylee y Maddie pasaron la noche en el bar y a la 1:40 de la madrugada salieron del bar para comer en un food truck llamado Grub Truck. Luego pidieron un transporte privado para que las dejara en la casa y llegaron a la 1:56 am. Justo a esa hora llegaron Zaina y su novio Ethan y esa noche él se quedó a dormir en la casa. Alrededor de las 4 am, Zaina pidió DoorDash, que es un servicio que lleva comida a domicilio. Alrededor de las 4 de la mañana, Dylan, una de las amigas que dormía en el primer nivel de la casa, se despertó porque creyó haber escuchado a Kaylee jugando con su perro en el tercer nivel. Lo logró escuchar porque, aunque usualmente dormía en el primer nivel, esa noche Dylan estaba durmiendo en una habitación que está justo al lado de la cocina, en el mismo nivel donde dormían Zaina y su novio Ethan. Después de unos momentos, Dylan escuchó a Kaylee decir: "Hay alguien aquí". Zaina estaba usando TikTok a las 4:12 am, por lo que también pudo haber sido ella la que dijo esto porque estaba despierta. Dylan se asomó afuera de su recámara, pero no vio a nadie. Después de un tiempo, escuchó a Zaina llorando y una voz de hombre que decía: "Todo está bien, te voy a ayudar". Cuando escuchó el llanto, Dylan abrió la puerta y vio a un hombre vestido de negro y con una máscara. Luego ella se quedó en shock y congelada sin poder moverse. Finalmente vio que el hombre salió por la puerta corrediza de la cocina. Según la descripción de Dylan, el hombre medía más o menos 1,70, no era muy musculoso, pero parecía tener un cuerpo atlético y las cejas pobladas. Este hombre había asesinado a Zaina, Ethan,
Kaylee y Maddie. Dylan y Bethany sobrevivieron y a las 11:58 am, una de ellas habló a 911 para pedir ayuda, diciendo que había alguien inconsciente en el departamento. Sin embargo, cuando llegó la policía, encontraron el cuerpo de 4 personas. Maddie había dormido en la misma habitación que Kaylee, por lo que la policía encontró sus cuerpos en la habitación que era de Maddie, junto con su perrito. Todos habían sido apuñalados múltiples veces y fue relativamente fácil confirmar el tipo de asesinato, porque en la habitación de Kaylee se encontró la funda de un cuchillo. Algo que llamó la atención de muchas personas es que la casa está ubicada en una zona llena de estudiantes. La zona es bastante segura y de hecho la ciudad universitaria no ha registrado ningún asesinato desde el 2015. Esto claramente generó muchísimo pánico y hasta la universidad llegó a mandar un mensaje de texto como alerta para advertir a los alumnos que tuvieran cuidado. Además, como parecía ser un asesinato tan violento, las autoridades tenían la conclusión de que era un crimen dirigido. Entonces, la policía local le pidió ayuda a la policía de Moscow y a la policía estatal de Idaho. Para las 4 de la tarde ya había llegado también el equipo forense para investigar lo sucedido. Un día después, el 14 de noviembre, la policía identificó de forma oficial a los 4 estudiantes. En ese momento, las autoridades también le pidieron a la población que quien tuviera información que pudiera ayudar, que se comunicara con ellos. Además, ese mismo día, el dueño del restaurante Mad Greek publicó una imagen con un texto explicando sus condolencias y la alegría que Maddie y Zeina llevaban al restaurante. El 16 de noviembre, las autoridades dijeron que todavía no tenían un sospechoso y no podían asegurarle a la comunidad que no había un peligro. También, aunque todavía no tenían el arma homicida, sí podían confirmar que las muertes fueron por apuñalamiento. Otra vez, la policía le pidió a la comunidad que compartieran cualquier información que pudiera ser valiosa. Agregaron que las 2 sobrevivientes no fueron testigos del crimen, además de que no se sospechaba de ellas. Todo el miedo que sentían las personas que vivían en la zona llevó a que muchísima gente comentara en redes sociales sobre este caso, creando teorías sobre la posible línea del tiempo de los asesinatos. Así, las personas contactaron a las autoridades para compartir lo que creían que podía ser una pista. La comunidad también estaba muy unida, especialmente para recordar a las víctimas. Así, ese mismo día, el 16 de noviembre, cientos de amigos, padres y conocidos de las víctimas se reunieron por la noche para compartir historias. Una compañera de Zeina dijo: "Ella era una de las personas más divertidas que pudieras conocer. Ella tenía tanta energía. Todos querían estar cerca de ella. Tenía tantos amigos". Otro amigo comentó: "Solo quiero decir una cosa más y podría estar un poco fuera de tema. A las autoridades creo que hablo por todos nosotros cuando les pido y les pedimos que hagan todo lo que esté a su alcance para llevar al monstruo responsable ante la justicia, para enfrentar las consecuencias y repercusiones del innombrable acto violento contra 4 hermosas almas". El 17 de noviembre se hicieron las autopsias y el forense declaró que era probable que las 4 víctimas estuvieran dormidas durante el ataque. Sin embargo, agregó que ciertas víctimas tenían heridas en las manos, lo que pudiera significar que hubo un intento de defensa. Se repitió que no se cree que las compañeras de cuarto estuvieran involucradas y se descartó la posibilidad de otra persona de la cual se sospechaba inicialmente. En el video de vigilancia del food truck, hay un hombre que parece apuntar a Maddie y a Kaylee y luego seguirlas. Sin embargo, la policía confirmó que él tampoco estaba involucrado. Increíblemente, para esta fecha la policía ya había recibido 500 pistas y estaban siendo procesadas. El padre de Zeina ha estado muy involucrado públicamente y en ese momento compartió que logró hablar con su hija por teléfono a la medianoche, horas antes de que muriera. Él dice que ella peleó por su vida e hizo la observación de que la casa tenía un código en la puerta principal, así que el responsable o era alguien que conocía el código o entró por la puerta corrediza del segundo nivel. Una semana después de los asesinatos, la policía ya había recibido casi 700 pistas y había entrevistado a 90 personas. Finalmente, el 29 de noviembre, la policía logró encontrar una pista muy importante. Como les había dicho, Dylan, una de las sobrevivientes, había descrito al hombre que vio. Aunado a esto, la policía tenía otra pista relacionada a un auto que todavía no hacía público. Brian tenía un Hyundai Elantra 2015 blanco
y usó ese auto para pasear por la ciudad universitaria. De hecho, el 21 de agosto de 2022, meses antes de que asesinaran a los estudiantes, un policía detuvo a Brian a las 11:40 p.m. por la zona y lo multó por no traer cinturón. Parecía ser normal que él estuviera en Pullman porque había estado al menos 12 veces en la zona entre junio de 2022 y la fecha del asesinato. Como les comento, la policía ya tenía más información, pero todavía no la hacían pública porque no querían arruinar el caso. Lo que no querían hacer público es que encontraron que una cámara de seguridad en la zona había capturado un video de un auto color blanco que estuvo la noche de los asesinatos. Así, junto con la ayuda del FBI, determinaron qué vehículo era y le pidieron a la policía local que estuviera alerta. Entonces, el 29 de noviembre, alrededor de las 12:30 am, un policía de la Universidad de Washington localizó a un Elantra blanco 2015 con una placa de Pensilvania registrado a nombre de Bryan Kohberger. Con las placas, la policía pudo ver la fotografía de la licencia de Brian y como tenían la descripción de Dylan, comenzaron a acercarse más a resolver el caso. El 30 de noviembre, la universidad realizó una vigilia en honor a los 4 estudiantes. Muchos miembros de la comunidad y de la escuela se reunieron en la universidad para mostrar su apoyo, y los padres de las víctimas hablaron de sus hijos. La madre de Ethan dijo: "Estamos eternamente agradecidos de haber pasado tanto tiempo con él". Después, ella le pidió a la audiencia que hiciera lo mismo con sus familias. Agregó: "Porque el tiempo es precioso y es algo que no se puede recuperar". Debido al miedo colectivo, los estudiantes decidieron irse temporalmente de la zona para regresar a casa de sus familiares, especialmente porque las autoridades todavía no compartían nada de su proceso y parecía ser que no tenían ninguna pista. Además, los funerales fueron muy difíciles para los familiares porque el asesino seguía libre. La madre de Ethan dijo en su funeral que ella le agradecía a las personas que la estuvieron apoyando, a la policía y a los medios por mantener la atención en el caso. Por otro lado, el padre de Kaylee dijo que no le quería hacer un funeral a su hija por miedo a que el asesino fuera. Tristemente, es algo común que los asesinos vayan a los funerales de las personas que mataron. Él dijo: "El mayor temor de mi esposa, parte de la razón por la que no tuvimos un funeral, es porque no se le podía garantizar que el monstruo no estuviera ahí". El 7 de diciembre hubo una conferencia de prensa donde por fin se compartió la descripción del auto, pero las autoridades no lo manejaron inmediatamente como si fuera el auto del sospechoso. Más bien, se le pidió a la persona que manejaba ese auto que se acercara a las autoridades porque posiblemente podría darles pistas de lo que sucedió esa noche. Para esa fecha de diciembre, la policía ya había recibido 2,770 llamadas, 2,700 correos y más de 1,000 pistas digitales. Finalmente, el 30 de diciembre, las autoridades, junto con el FBI, arrestaron a Bryan Kohberger en su casa en Pensilvania y fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado, así como delito grave de robo. Ese mismo día, las autoridades decomisaron varios artículos del sospechoso, incluida una computadora, posibles mechones de cabello y una almohada con una mancha rojiza. También incautaron un guante negro, recibos y el contenedor de polvo de la aspiradora. Asimismo, la policía tenía como evidencia varios videos de la zona. Un video que se encontró fue de un auto a las 3:26 am que iba desde la Indian Hills Drive a Steiner Avenue. Y este auto no tenía placas frontales. Luego, en otros videos de la zona, encontraron el mismo auto pasando por la zona de la casa, comenzando a las 3:29 am. En el video se ve que el auto pasa por la calle King Road 3 veces y se va por Walenta Drive. A las 4:04 am, el auto vuelve a entrar a King Road, se detiene en 500 King Road para luego dar la vuelta y regresar a pasar por la casa de los estudiantes. Aproximadamente a las 4:17 am, solo unos minutos después de que Zeina estuviera usando TikTok, una cámara de seguridad ubicada en una residencia en la misma calle captó un audio distorsionado que sonaba como voces luego de un golpe seco.
También se escucha a un perro ladrar varias veces a partir de las 4:17 am. Entonces, por toda la información que tienen hasta ahora, se cree que los asesinatos ocurrieron entre las 4 y 4:25 am. Finalmente, se puede ver que el auto se va a las 4:20 rápidamente. Todos estos videos fueron analizados por un experto del FBI que logró determinar el modelo del auto. El FBI también tenía registro de varias veces que las autoridades detuvieron a Brian manejando su auto. La primera vez fue detenido el 21 de agosto de 2022. Ahí, Brian compartió su número de celular. El 14 de octubre lo volvieron a detener y las placas del auto todavía eran de Pensilvania. Unos días después de los asesinatos, Brian registró sus placas y ahora se le entregaron unas de Washington. Como sus placas anteriores eran de Pensilvania, no se requería que se colocara la placa frontal, a diferencia de Washington, que sí lo exige. Como les había dicho, el carro que se veía en King Road no tenía placas frontales. En diciembre, Brian planeaba ir a Pensilvania con su familia para celebrar Navidad y su primer semestre en el doctorado. Así, su padre llegó a Washington en un vuelo y ambos manejaron hasta Pensilvania. En todo este trayecto, el FBI estuvo observando los movimientos de Brian antes de lograr tener un motivo fuerte para arrestarlo. El 15 de diciembre de 2022, un policía detuvo el auto diciéndole que estaba manejando muy pegado a otro auto. Sin embargo, como el FBI era el que estaba involucrado en seguirlo, les causó frustración que el policía local lo detuviera, porque entonces Brian podría querer huir. En el video se puede ver el rostro de Brian, que parece estar bastante asustado, y el de su padre muy relajado. Algo extraño es que Brian tomó una ruta para llegar a su casa en Pensilvania bastante larga. Después de 38 horas llegaron a Pensilvania y para poder comparar el ADN de la funda del cuchillo, el FBI tomó basura de la casa de la familia. El 28 de diciembre las autoridades encontraron una conexión entre esa muestra y el ADN recolectado de la basura de la casa de los padres en Pensilvania. Esto finalmente le dio a la policía una razón fuerte para poder arrestarlo. También se publicó que Brian había escrito un ensayo para intentar entrar al departamento de policía de Pullman. De la misma manera, su interés en el crimen era evidente al considerar que publicó una encuesta en Reddit donde le pedía a los participantes que proporcionaran información para comprender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influyen en la forma de decisiones al cometer un delito. Algo que ayudó también en la investigación es que, como les había dicho, Brian proporcionó su celular cuando fue detenido en agosto de 2022. El 23 de noviembre de 2022, la policía pudo recibir los registros del celular de Brian. Entonces, la policía, junto con un experto del FBI, encontraron que el 13 de noviembre, a aproximadamente las 2:42 am, el teléfono estaba en el departamento de Brian. Luego, a las 2:47 am, registró que el teléfono estaba saliendo de la residencia de Brian y dejó de informar a la red, señal de que posiblemente apagó el celular. El celular vuelve a tener señal a las 4:48 am y finalmente el celular llega al departamento de Brian a las 5:30 am. También se encontró que Brian salió de su departamento a las 9 am para luego llegar a la casa de los estudiantes entre las 9:12 y 9:21 am. Es decir, regresó a la casa para ver si las autoridades ya habían llegado. Hasta el momento, Brian está detenido y podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable. Debe regresar a la corte en junio para una audiencia. Y bueno, este fue el caso de los estudiantes de Idaho. Si quieres que hable sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios y muchas gracias por escucharme contar este caso.